Hola mis, buenas tardes. Este es mi video de la evidencia de economía sobre un dulce problema. Espero que le guste. Bueno, primero empezaré a hablar sobre las implicaciones económicas de la epidemia de la obesidad en México. Las implicaciones económicas de la epidemia de la obesidad en México caen sobre dos sectores. El primero es el gobierno, el cual le afecta en gran medida ya que se pierden más de 85 mil millones de pesos anuales gracias a que el 45% de las personas con diabetes estén en una edad productiva. Así pierden mucho más tiempo de horas laborales por el ausentismo que puede provocar esta enfermedad que es muy recurrente en México. El otro sector son las propias familias mexicanas. Gracias a que los costos para tratar este tipo de enfermedades son bastante elevados para el ingreso promedio que se da en nuestro país. Respondiendo a la pregunta número 2 de qué estrategias considero que pueden utilizar los gobiernos para mitigar esta problemática, yo considero que la problemática de la obesidad en México es algo que jamás se podrá detener por completo, pero yo creo que el gobierno puede dar más apoyo del que brinda actualmente. Las estrategias que yo pienso que funcionarían son, bueno, primero tengamos en cuenta que el gobierno se interesa más en estos temas por el dinero que por la salud de la población, sinceramente. De acuerdo con eso, si el gobierno toma estos temas con más seriedad, yo estoy convencido de que podrán hacerse campañas de concientización con un impacto gigante en nuestro país, campañas que podrían demostrar el daño que te haces con todos estos productos azucarados. Además, otra estrategia sería que el gobierno, en vez de poner un impuesto en los productos azucarados, deberían reducir los impuestos en la comida saludable. De esta manera podría apoyar de una manera económica a las familias de México y también de la manera en la que se mantendrían con una alimentación más saludable. Bueno, continuando con la parte 2 de la evidencia de economía, esta parte quise hacerla así para que usted tenga un panorama mejor sobre lo que hice. Aquí está mi gráfica sobre el precio y cantidad de equilibrio, que claramente podemos ver que el precio de equilibrio es 19 y la cantidad de equilibrio es 65. Pero claramente esto necesita una explicación. Aquí está mi procedimiento. Yo tomé las últimas dos filas de los valores de la tabla que nos dio. Y aquí podemos ver cómo utilizo la M, o sea, la fórmula de pendiente, sustituyendo los valores que son, por ejemplo, el P2, el 24 menos P1, 24 menos 23, igual a 1, y eso también con el 40 menos 45, que me llevó al menos 0.2 y 0.2, pero positivo. El menos 0.2 de la cantidad demandada y el 0.2 de la cantidad ofertada. Aquí podemos ver cómo sustituyo en la fórmula de precio, multiplicando la M por el QD, eso nos da menos 0.2 QD, y aquí podemos ver en el 0.2 por 45 más 23, que es el precio 1, que esa es la fórmula, pero ya sustituido con los valores de la tabla. Podemos ver cómo en cantidad demandada me da 160 menos 5P. Esa es la primera fórmula. Bueno, la primera ecuación, perdón. Que esa es la fórmula, bueno, la ecuación de cantidad demandada. Aquí podemos ver cómo hago lo mismo, pero con los valores de cantidad ofertada, donde me da menos 30 más 5P, que esto es la ecuación de cantidad ofertada. Esto nos lleva a igualar la cantidad ofertada y la cantidad demandada, que claramente aquí podemos ver cómo mandamos los valores con los que les corresponden, 160 con el 30 y el 5P con el 5P. Esto nos da 10P y 190. Cancelando los ceros nos da la P. Perdóname. Cancelando los ceros nos da que 19 es igual a P. Gracias a esto podemos ver que en la gráfica nos da 19. Luego, sustituyendo el 19 en cualquiera de las dos ecuaciones, nos da que la cantidad de equilibrio es 65, como aquí podemos ver. Aquí continuamos con el supuesto caso de que el gobierno coloque un impuesto de 2 pesos al productor. ¿Cómo varía esto en el precio y cantidad de equilibrios nuevos? Graficando el escenario en la misma gráfica que hiciste en el inciso anterior. Bueno, aquí yo a mi gráfica pues le añadí lo que usted nos pidió del impuesto de 2 pesos al productor. Y aquí claramente vemos cómo baja de 19 a 17 y de 65 a 63. Aquí en color rojo podemos ver la demanda después del impuesto y la oferta después del impuesto. Aquí, como la tabla no me dejaba ponerlo específicamente, yo hice los números aquí para que se puedan ver
que claramente se ve cómo cuadran antes del 20 y antes del 65. Bueno, continuando con el punto 5 de la evidencia, que es, ¿cuáles son los factores que determinan el impacto final del impuesto en el mercado? Bueno, todos sabemos que los impuestos tienen un impacto significativo en el mercado de un país, y aquí hay varios factores que determinan el impacto final. El primero es estructura del mercado. En un mercado competitivo, los productores no tienen la capacidad de aumentar los precios para compensar el costo adicional del impuesto. El siguiente factor es la elasticidad de la demanda. Si una demanda es elástica, el aumento en el precio gracias al impuesto puede llevar una disminución grande en la cantidad demandada del bien o servicio. El siguiente factor es la incidencia del impuesto. Dependiendo de cómo se distribuya la carga fiscal entre los productores y consumidores, el impacto final del impuesto en el mercado puede llegar a variar. Y el último punto es la elasticidad de la oferta. Si la oferta es elástica, un incremento en el precio gracias al impuesto puede dar como resultado un pequeño aumento en el precio del bien o del servicio en cuestión. Continuando con la pregunta 6 de la evidencia MIS, en base al artículo, FEMSA considera que las bebidas azucaradas son un bien elástico. ¿Por qué? Porque vemos que temen a que el cambio en el precio pueda afectar la demanda de sus productos. Esto puede ser gracias a que existen muchos sustitutos en el mercado que podrían aprovechar este tipo de opciones de Coca-Cola para que los consumidores se decidan por comprar los productos sustitutos gracias al precio que está implementando Coca-Cola. Además, esta estrategia fue aprovechada por los altos mandos de la empresa, ya que el impuesto era para reducir las compras en las bebidas azucaradas, pero con esta estrategia de cambio en el precio de manera gradual no tuvo casi nada de impacto. Continuando con la evidencia MIS, aquí tenemos mi análisis PESTEL sobre Coca-Cola FEMSA con el objetivo de identificar los factores externos a la empresa. Aquí iniciando podemos ver el factor político que inicia con el NOM 051, que como todos lo conocemos son los sellos que implementó el gobierno para reducir las ventas en este tipo de productos. Luego tenemos los impuestos de 16% en Coca-Cola México. Tenemos el factor de que políticamente México es un gobierno democrático republicano federal. Luego en la economía tenemos los 17 millones PIB en México, la tasa de empleo del 3.27% y la inflación anual. Luego en el factor sociedad tenemos la población en México de aproximadamente 129 mil millones. Aparte tenemos que la sociedad en México está bajando sus preferencias por las bebidas azucaradas. En tecnología tenemos que tienen publicidad en redes sociales, claramente, uso de inteligencia artificial para analizar las tendencias del mercado y claramente al ser una empresa tan grande, acceso a nuevas tecnologías. En ambiente tenemos que las políticas ambientales tienen ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, además de que México es un país con mucha flora y fauna. Luego, en derecho tenemos control de precios en cuestión a la implementación de impuestos para la salud y 41 normas oficiales mexicanas de la seguridad y salud en el trabajo. Continuando con la pregunta que viene en el análisis PESTEL es, ¿crees que el impuesto afecte gravemente al futuro crecimiento de la empresa? Pues yo la verdad no creo que el impuesto afecte el futuro crecimiento de la empresa, ya que a pesar de que el precio suba y que la población sí baje un poco sus preferencias por este tipo de productos, la población mexicana es inmensa y seguirá comprando estos productos, aunque yo solo creo que podría afectar si el impuesto sube de una manera bastante brusca e inesperada. ¿Por qué a pesar de que el IEPS fue de $1 por litro a nivel nacional, el precio final del refresco varió de diferente manera en diferentes ciudades y en diferentes establecimientos? Bueno, el aumento en los precios a lo largo de todo el país no solo fue por el factor del IEPS. Este impuesto se implementó con la idea de combatir los problemas de obesidad, pero el aumento en el precio se debió a la inflación y el IVA. También se toma en cuenta que subieron los precios gradualmente de diferente manera en los estados, esto por la estrategia que antes mencioné. Entonces este cambio en el precio se debe al IEPS, la inflación, el IVA y el aumento gradual en los precios. Esos 4 factores se combinan y sube el precio, no solamente fue por el impuesto especial sobre los productos y servicios. ¿La participación del gobierno en este mercado es adecuada? Claramente la participación del gobierno en la venta de estos productos es primordial y muy importante. Este problema seguirá igual o seguirá creciendo si el gobierno no pone un límite mayor. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de productos son de muy fácil acceso para todos. La disponibilidad de ellos es algo increíble, ya que simplemente tienes que ir a la tienda más cercana para que puedas comprar el producto a un precio bastante accesible. Ese es otro punto que fomenta la venta de estos productos.
A mi parecer, el gobierno ha estado tratando de disminuir este problema con sus propuestas como la de los sellos, el IEPS y demás, pero también creo que no son propuestas del todo tajantes como para que la gente deje de consumir estos productos. La participación del gobierno ha estado presente, pero de una manera bastante floja, por así decirlo. Pero a mi parecer, si siguen creando iniciativa como lo han hecho, pueden llegar a dar resultados en un buen porcentaje en la reducción de consumo de las bebidas azucaradas. Gracias, Miss.